Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente sean todos bienvenidos. La semana antepasada continuábamos con nuestro estudio acerca del camino a la gloria de nuestro Dios. El tema que está considerado, tomando en cuenta la cita de 1 Corintios capítulo 1, versículo del 26 en adelante. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante, cuando dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dentro de los propósitos y objetivos que señalamos al principio, hermanos, si nuestro Dios nos ha revelado, nos ha dado a conocer su gloria, es para que, y aún todavía, si nos ha puesto obviamente en Cristo, porque solamente a través de Cristo todo ser humano puede conocer la gloria de Dios. Pero también no solamente lo hizo para que conociéramos su gloria, sino para que fuéramos parte de su gloria. Bueno, déjame terminar el pensamiento, que el ser partícipe de su gloria, esto obviamente nos va a conducir a la gloria eterna. Conocerle, hermanos, en la esencia misma de su gloria. Nosotros conocemos su gloria a través de Cristo, no en una manera visible, ni en una manera audible, obviamente, ni tampoco palpable, sino únicamente y a través de las Escrituras. Pudimos nosotros ver esto, como cuando nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, hermanos, se presentó a los apóstoles la primera vez, un domingo, que ellos estaban reunidos, pero no estaba Tomás. Y el siguiente domingo, cuando se presentó, antes de que el Señor se presentara, los apóstoles le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor, al Mesías, ¿no? Y él no creyó. ¿Cuáles fueron las palabras que él expresó? Hasta no poner mi dedo en su mano y mi mano en su costado, dijo: no creeré. No creeré. Firmemente, dijo estas palabras Tomás cuando se presenta el Señor, y ya estaba ahí Tomás. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Tomás, pon tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Tomás vio esto, dijo: oh Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: por cuanto viste, creíste, Tomás. Bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos? Somos nosotros, los que no nos fue necesario ver personalmente, ni oír personalmente, ni palparle personalmente. Hemos sido persuadidos, convencidos a través de su palabra misma. Y esto, hermanos, obviamente nos ha llevado a este camino, al estar en Cristo Jesús. Si todos nosotros realmente queremos de alguna manera
exaltarnos en que somos pueblo de Dios, de que somos siervos de Dios, tenemos que demostrarlo, viviendo como Dios quiere, manifestándonos como Dios quiere también. Porque de hecho, mire, si usted va conmigo, vaya conmigo más bien a la Escritura, en Juan capítulo 14, aún también en aquel otro apóstol del Señor que todavía no estaba muy convencido. En Juan capítulo 14, versículo 8 hasta el 12. Juan 14, versículo del 8 hasta el 12 dice: Felipe le dijo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. No quería nada. Muéstranos al Padre. Si el Señor no se lo hubiera mostrado, entonces no hubiera creído prácticamente, usando la lógica. Muéstranos, danos, haznos ver de alguna manera. Okay. Haznos ver al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Qué estamos viendo precisamente, no? Hombres que vieron la gloria de Dios, que contemplaron la gloria de Dios a través de los prodigios, a través de los milagros que el Señor hacía, hermanos. No les fue suficiente. No les fue suficiente. Mas sin embargo, lo que el Señor dice, que las obras que Él hace son las mismas que hace el Padre. Si habla y si dice de que el Padre está en Él y Él en el Padre, está hablando de la unidad que hay entre el Hijo y el Padre. En el propósito mismo están unidos para llevar a cabo la redención de nuestro Dios. Qué gran bendición que usted y yo, hermanos, que hemos conocido la gloria de Dios a través de Cristo mismo, nuestro corazón no se endureció, aunque parece que algunos de los nuestros todavía no creen en el Señor. Pero bueno, y es por eso que el Señor nos ha hecho a través de Cristo justificación, santificación. Eso es lo que estábamos tratando. Y que nadie tiene el poder, la facultad, así como lo decíamos en la mañana en relación al hecho de que nuestro Señor Jesucristo es el único intercesor, el único mediador, el único abogado entre Dios y los hombres. Cristo mismo es el único quien nos puede presentar justificados delante de su Padre. Así como es el único también quien nos puede santificar. Hablamos en el concepto puro de lo que es precisamente la santificación. Como en el pueblo antiguo ellos vivían consagrados, dedicados a nuestro Dios. Porque la palabra
santificación implica el hecho de un apartamiento hacia Dios para vivir consagrados, dedicados a nuestro Dios. Nosotros como iglesia fuimos apartados para un propósito. Por eso la misma palabra iglesia, que en el griego es eclesía, implica llamados fuera, fuera, eclesía, llamados fuera y no en sí de este mundo, sino que de un mundo de tradiciones y costumbres, del pecado mismo, de la influencia del pecado mismo. Hemos sacados de ahí. Pero, y a la vez, hermanos, no solamente es un proceso de consagración, sino también de purificación. El Señor nos ha llamado ahora santos a nosotros, como mismo en Filipenses, cuando el apóstol Pablo se introduce en su carta y habla precisamente a todos los santos que están en Filipos. Si usted le dice a una persona afuera que usted es santo, ¿qué va a pasar? Está loco este. Está loco, no sabe lo que dice. Que para que tú seas santo, la iglesia te tiene que canonizar. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque tienen un mal concepto. De eso lo hablamos la última vez que hablamos de esto, ¿no? Por eso, sin embargo, hermanos, para que nosotros pudiésemos servir y adorar a nuestro Dios, tuvimos que ser purificados, limpiados. Acuérdense que la palabra purificación implica libre de toda mancha, libre de toda bacteria, libre de toda suciedad. ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, aún también en Juan capítulo 15, cuando nos hablaba precisamente de la vid, vamos a leerlo en Juan 15, versículo del 1 al 3. Juan 15, versículo del 1 al 3 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice el Señor? Ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. Por la palabra que yo os he hablado. Cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cuál es la consecuencia? Lo quitará. Hablamos de que Él es la vid, ¿ok? Él es la vid. De un viñedo, hermano, la vid se habla precisamente de una planta que da uva. Y en esa planta, hermano, dice, vosotros son los pámpanos, son las ramitas que salen del tallo, son las ramitas. Ya sabíamos esto nosotros, creo. Y luego después viene el fruto, la uva. Okay. Ese es el fruto. Cuando ese pámpano no da fruto, dice que lo va a quitar, lo va a separar. Lo va a separar. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. Como sabemos muy bien, hermanos, la misma naturaleza nos enseña ese procedimiento, que cuando antes de que entre el invierno, viene el verano y empiezan los aires, ¿no? Que los vientos fuertes, en donde ya los árboles ya están con sus hojas ya casi secas, y viene esos aires fuertes y empieza a tumbar todas las hojas casi secas, ¿okay? Y los árboles se quedan prácticamente pelones, ¿okay? Se quedan sin hojas, son limpios. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el cual aún todavía, una vez que viene el invierno después, según lo que yo he leído y aprendido un poco en cuanto a esto, que el árbol se desprende de todo eso, las hojas van cambiando de su color y todo eso, se secan, porque lo que hace el árbol mismo
va condensando, va centrando toda su energía en su tronco. Al atraer toda su energía, es por eso que ya las hojas pierden también vitalidad y se secan. Prácticamente el árbol se está de alguna manera conservando para un tiempo duro que es el invierno. Se prepara, como es que la misma naturaleza nos enseña esto. Las hojas, al perder su color, al secarse, vienen los aires, hermanos, y lo tumba. Es decir, son sacudidos. Cuando habla aquí, lo limpiará, implica que iban a ser sacudidos violentamente, como pasó precisamente en el caso del apóstol Pedro. Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle. La iglesia, hermanos, está siendo sacudida, pero es con un propósito: dar más fruto. Nos limpia. De hecho, hasta el día de hoy, esa purificación, como lo decíamos también, lo que es la justificación y la purificación, hermanos, se está hablando de un proceso continuo y a la vez permanente, constante. Está en una función activa, viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y estamos en ese proceso de aprendizaje, y a la vez también nos vamos desprendiendo de todo lo que nos hace daño. El mismo el apóstol Pedro lo entendió, por eso decía allá en su primera carta, en el capítulo 2, mire, vaya conmigo precisamente cuando dice: desechad pues toda ¿qué? Toda malicia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Segundo paso: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, si es que en realidad te complace, te satisface, ¿okay? Te ha conquistado la benignidad, todo lo bueno del Señor. Si es que todo lo bueno de nuestro Dios te ha persuadido, te ha convencido, vas a hacer esto. Pero dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. La palabra desechando es desprenderse y tirar algo. ¿Okay? Entonces es por eso que cuando el Señor decía: lo limpiará para que dé más fruto, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Por la palabra. Por eso aún todavía el Señor, como la iglesia en sí, hermanos, iba a tener, ¿cómo le podría decir? Dios, hermanos, tenía planeado grandes cosas en la iglesia, hacer con la iglesia misma. Pero nadie puede participar en la obra de nuestro Dios, nadie puede participar en los planes de nuestro Dios sin antes no estar bien con Él. Es por eso que a través de la justificación, que es mediante el Evangelio, principalmente Él nos reconcilia con Él. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, pues como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero también, hermanos, entra en el proceso de la purificación. Y algunos piensan y dicen: mira, aquí los apóstoles no necesitaron ser bautizados para el perdón de sus pecados. Aquí el Señor simplemente los llamó y los limpió, y no necesitaron obedecer al bautismo para obtener el perdón de pecados. ¿Es cierto eso? Es cierto, no necesitaron. Pero hay razones del por qué. Y es que eso es lo que muchos ignoran, hermanos. Como aún cuando el apóstol Pedro, acordémonos cuando el Señor se ciñó la toalla y los limpió,
No, el acto tenía como pretensión, como propósito, enseñarles acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo el Hijo de Dios, tomó esa postura de siervo para demostrarles a ellos que también tenían que servirse mutuamente, con esa misma actitud de humildad. Cuando el apóstol Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dijo: si es así la situación, entonces lávame todo. Y el Señor dijo: lavados ya estáis. No necesitan lavarse, ya están limpios. Por la palabra, precisamente. Pero aún, hermanos, dentro de ese proceso, como decíamos, ellos no necesitaron obedecer al bautismo, porque simple y sencillamente todavía no estaba establecido. Acordémonos que tanto Mateo 28, versículo 19 y 20, como Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, fueron establecidos después de la cruz, no antes. Y lo que iba a representar el bautismo era la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Ellos no podían obedecer al bautismo, hermanos, obviamente, porque todavía el Señor no había cumplido con todo esto. Como hace un momento que nuestro hermano Víctor nos leía precisamente acerca de esa escritura. Me van a escarnecer, es decir, se van a burlar de mí, van a ser tan sarcásticos y tan crueles conmigo. Y no solamente eso, sino que aún todavía me van a azotar, me van a latigar, me van a lacerar el cuerpo, me van a provocar mucho dolor, me van a castigar terriblemente físicamente, y más aún, no contentos con eso, me van a matar. Pero ¿sabe qué? Al tercer día resucitaré. ¿Por qué era necesario todo esto, hermanos? Porque solamente a través de la sangre preciosa de Cristo, usted y yo podíamos obtener la santificación, la purificación. Y eso es solo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que el apóstol Pedro mismo dice allá en su carta, vaya conmigo, en primera de Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, y dice precisamente del versículo 17, cuando dice: si invocáis por Padre, en el versículo, vamos a leerlo, del versículo del 17, primera de Pedro capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo, fíjese, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado, ¿qué dice? Gloria. ¿Okay? Le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, hermanos. Puro, dice, mediante la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Y después termina diciendo, habiendo purificado, ¿qué? Vuestras almas. ¿Cómo? Mediante la obediencia a la verdad. ¿A cuál verdad? ¿Se acuerda que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, decía allá en Juan, en el capítulo 17, cuando Él estaba orando a su Padre? Santifícalos en tu palabra es verdad. Esa palabra, hermanos, aletheia, que en el griego es aletheia, verdad, es una verdad absoluta, única, concreta, invariable. Es una verdad absoluta, no es relativa. No sé si me logro explicarme, hermanos. Cuando es algo absoluto, es algo único, es solo una. Yo no puedo decir yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, tú tienes la otra verdad. No es relativo. Algo relativo es un ejemplo para los que vamos a entrar en un segundo turno, por decir así, en el trabajo. Los que vamos a entrar en un segundo turno, llegamos media hora, llegamos, nos sentamos, nos relajamos y como si estuviésemos ansiosos para entrar al trabajo, checamos y decimos las 6:30. Bueno, ok, llegamos. ¿Qué horas son? Las 6:35. 5 minutos apenas. Bueno, y los que están adentro, hermanos, o no, más bien dice, ya se va a pasar el tiempo. Ya van a ser las 7, más bien es así, ya van a ser las 7. Qué rápido se fue el tiempo. Y los que están trabajando, los que ya están ansiosos por salir, ¿qué horas son? Son las 6:30. Y bueno, dale. ¿Qué horas son? Son las 6:33. 3 minutos. Apenas han pasado 3 minutos. No puede ser. Es decir, para los que están adentro, el tiempo se los hace bien lento. Y para los que están afuera, se les hace bien rápido. Eso es relativo. Es decir, dependiendo de la circunstancia en que estás, el tiempo puede variar. La verdad no. La verdad es concreta, es absoluta, es única. Es como el hablar en cuanto a la vida verdadera de alguno de ustedes. Les voy a hablar de la vida verdadera de nuestro hermano José García. Diré, hermano, ¿pero cómo? Si ni mi mujer me conoce tanto, por el hecho de que yo me refiero a toda la vida, mi hermano. Yo me refiero a toda la vida, desde que naciste, desde la infancia y todo. Habrá cosas que tú no le has revelado a tu esposa o a tu esposo. ¿Quién es el único que que los conoce a uno? Uno mismo. Uno mismo. Entonces, así Dios, hermanos, Él tiene su propia verdad en cuanto a su Hijo, en cuanto a su persona y en cuanto al plan de salvación. Yo no puedo decir, Dios, tú tienes esa verdad, pero yo tengo otra verdad tuya. No, la verdad es absoluta. Por eso el apóstol Pablo decía, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, okay, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y mire qué interesante cómo es que el apóstol Pablo se encarga de describirnos cuál es esa verdad, habiendo obedecido a la verdad. ¿A cuál verdad, Pablo? El evangelio de vuestra salvación. Cuando el Señor decía, santifícalos en tu palabra es verdad. Es verdad. Es en sí, hermanos, que esa verdad nos alcanzaría a todos nosotros. Por eso cuando el apóstol Pedro mismo dice, esa sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como lo hablamos en la mañana precisamente, que para que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pudiera Él ser nombrado, ser constituido por Dios como el único mediador
No solamente Él tuvo, hermanos, que, decíamos en la mañana, no solamente Él tuvo que desprenderse de su gloria, no solamente Él tuvo que ser obediente también, que como Él dice en Filipenses 2:5, ¿verdad? Y estando en la semejanza de hombre, como dice, fue obediente, ¿okay? Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Como aún también Efesios 5 versículo 7 o hasta el 9, ¿okay? Cuando dice: y Cristo en los días de su muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice que fue oído a causa de su temor reverente, y por cuanto era hijo, aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación. Esa palabra autor es causa. Entonces, precisamente, hermanos, tuvo que desprenderse de su gloria, tuvo que aprender a ser obediente a su Padre, y sobre todo tuvo que morir en la cruz. Pero no solamente llegar a la cruz y morir, sino que llegar a la cruz, hermanos, y morir siendo puro, siendo limpio, siendo santo, como es por eso que decía el apóstol Pedro, como un cordero que sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, estaban los planes de Dios. Pero porque Dios sabía, hermanos, que nadie podía ocupar el puesto del Señor. Como lo dijimos antes, mucho tiempo atrás, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no poseyó nada, ni una familia permanente, ni una casa, ni un trabajo, bueno, excepto su ministerio, pero yo me refiero a lo secular, ¿okay? Él no tuvo ninguna posición. Lo único que le vino, porque él todavía nació ¿en dónde? En un pesebre prestado. ¿En dónde? En un mesón. Él no tuvo de lo suyo propio, no tuvo absolutamente nada, excepto una cosa. Porque aún hasta las embarcaciones le decía el apóstol Pablo: Pedro, préstame tu lanza. Pero él solamente tuvo una cosa que le perteneció y que nadie se la podía quitar: la cruz. La cruz era solo de él y para él. Por eso él decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es por eso que él tuvo que morir, precisamente para que a través de esa sangre preciosa, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, Primera de Juan capítulo 1 versículo 7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y mire, hermanos, dice de todo pecado. ¿Cómo no se nos ocurrió preguntarle en el convivio al hermano Julio? Él me platicó acerca de eso, precisamente, que cuando él iba a predicar a la cárcel y las personas se convencían y obedecían al Señor, al Evangelio, eran bautizados ahí a través de un tinaco o algo, y que se le acercó uno y que le dijo: ¿tú crees que Dios puede perdonar a los asesinos? Y que él le dijo: sí los puede perdonar siempre y cuando se arrepientan de sus pecados. Y que esta persona le dijo: mira, yo he asesinado a muchos. Antes de hacerlo los atormenté, los martiricé, y luego todavía de quitarles la vida y se los despedacé, y luego todavía después de eso los metí en un tambo en aceite, en ácido, para que se deshaciesen. ¿Tú crees que Dios me puede perdonar todo esto? Si te arrepientes de todo corazón, sí. Y se arrepintió y fue bautizado. Y dice que entre todos cantaban: Dios perdona a los pecadores, Dios perdona a los pecadores.
Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque así como este hombre fue perdonado, ¿acaso no fue perdonado Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿No era un perseguidor de la iglesia? ¿No era un hombre que asolaba a la iglesia? ¿No fue un hombre que consintió la muerte de Esteban? ¿No se hizo cómplice de la muerte de Esteban? Y aún así el Señor lo llamó y lo hizo su siervo. Por eso el oír que la sangre de un humano que ha fallecido, que supuestamente vivió en consagración, en dedicación a la iglesia, que hizo muchos bienes, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, y que ahora después de muerto su sangre tiene poder para perdonar pecados, poder para hacer milagros. Es increíble hasta dónde llega la imaginación del hombre. Es increíble hasta dónde llega la pretensión del hombre. Nadie, hermanos, puede alcanzar la santificación, la purificación de su alma, si no es mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que morir en esa cruz. Él tuvo que derramar esa cruz preciosa, esa sangre preciosa, para que usted y yo tuviésemos contacto en ella en el bautismo, hablando en un término figurado. Y la sangre de Jesucristo, hermano, está hablando del evangelio. Nos limpia de todo pecado. En el evangelio, en la obediencia al evangelio, siendo convencido, siendo persuadido, siendo llevado por nuestro Dios en obediencia, es ahí en donde Dios perdona todos nuestros pecados y nos santificó y nos apartó para un propósito, hermanos: servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, hermanos, qué privilegio, qué bendición que tenemos usted y yo, servir al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Siéntase bendecido, siéntase privilegiado, porque estamos en la verdad de nuestro Dios, porque estamos en el pueblo de nuestro Dios. Esto Pedro lo decía: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y usted y yo tenemos ese gran privilegio, hermanos. Hemos conocido su gloria, gloria como del unigénito. Y hemos ahora ya no solamente podemos conocerle, ahora podemos ser parte de su gloria. Y empezamos, hermanos, a servir al Señor. Empezamos a colaborar al Señor. Lo que usted haga, hermanos, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero de una forma positiva, por muy insignificante que esto parezca, mi hermanita, es darle la gloria a Dios. Por eso es de que el Señor decía que el que se gloría, gloríese en el Señor, porque lo está haciendo para nuestro Dios y por nuestro Dios. No se sienta, hermanos, no se sienta algo insignificante. Acuérdese de aquella reflexión. Déjame, tengo 3 minutos. Creo que una vez les hablé de aquella persona que, hablando en un término, en un lenguaje figurado, obviamente, que tenía 2 jarrones y uno estaba perfecto y el otro estaba medio estrellado. Que este hombre, hermanos, iba al río a cargar agua para, obviamente, sus actividades domésticas, y llenaba los jarrones de agua y se los traía. Y en el camino, la que estaba estrellada iba derramando su agua, lo iba tirando. Cuando llegaba a su casa, ponía los 2 jarrones en la mesa y se iba. Y el jarrón perfecto se jactaba y le decía: mira, soy tan bonito, tan perfecto, tan completo, que no derramo ni siquiera una gota de agua que el Señor mío echa en mí. ¿No te da vergüenza a ti? Que te echan agua completamente y la vienes desparramando, la vienes tirando, la vienes desperdiciando. Siempre estarás defectuosa e inservible.
Le decía eso, la perfecta a la imperfecta. Y ya pasaron los días hasta que ya llegó el dueño y le dijo a la imperfecta: ¿sabes qué, Señor? Ya no me utilices, mejor quiébrame y tírame, porque mira, el agua que tú echas en mí, de regreso la vengo tirando, la vengo desparramando, y no te sirvo bien. Tú no te preocupes, vamos, que sea la última vez, vamos. Y los llevó otra vez a las 2. Dice: nomás que te voy a pedir una cosa, de regreso, de camino, dice, levanta los ojos y mira a tu izquierda, y cuando lleguemos vas a decir: ¿qué vistes? Se va, les echa agua, y de regreso empezó a tirar el agua. Pero el jarrón defectuoso que estaba dañado levantó sus ojos y miró hacia el lado, y miraba todo así, un camino lleno de flores bonitas, como un jardín, haga de cuenta. Wow. Y miró para otro lado, y para el otro lado estaba seco. Cuando llegó aquel señor a su casa, dijo: ¿qué vistes? ¿Qué fue lo que viste, Señor? Un camino lleno de rosas, de rosales bellas y de todo. Y eso ha sido gracias al agua que tú has derramado. ¿Cuál es la moraleja en esto, hermanos? ¿Cuál es la moraleja en esto? Dios se sirvió de los imperfectos, de los débiles, de los menospreciados. Nunca pensemos, hermano, de que seamos algo imperfectos, incapaces. Dios, hermanos, hace la obra en nosotros. Por algo nuestro Dios le decía precisamente al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo oraba a nuestro Dios, cuando hablaba de su gracia, precisamente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, que Él precisamente nos justificó y nos santificó para que seamos santos en su presencia y que algún día podamos verle. Dios me los bendiga, hermanos.